Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, ya estamos acá con Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, Contento con un nuevo encuentro. bien. De verdad que sí, contento con un nuevo encuentro y contentos también de hoy estar eh, de alguna manera homenajeando nada menos que a Hugo Chávez Frías, que nació un día como hoy, hace 67 años. Eh, Hace poquito también eh, había nacido eh, Simón Bolívar. Eh, eh, y creo que no es demasiada casualidad, dos líderes independentistas de la patria grande, ¿no? Y Así es, ¿no? hoy también está cumpliendo 200 años de independencia el Perú. El Perú que hace 200 años se independizaba y nombraba al general San Martín como su primer regidor. Y a 200 años de eso, hoy asume la presidencia por primera vez un, un verdadero representante del pueblo peruano. Así es. Y arrancamos hoy el podcast hablando de estar contentos, ¿no? Digo, hay cosas que sin duda que nos pasan, que sin duda son tristes, son durísimas en esta época que vivimos, en todo lo que implica eh, vivir con tantas cosas para hacer, para tantas cosas para cambiar en una realidad difícil, con falta de oportunidades, de posibilidades para las mayorías. Este, pero esto de poder también darnos cuenta o ver cuáles son los aspectos positivos en el avance de la transformación de las cosas, ¿no? Y hablar de Chávez, hablar de lo que está pasando en Perú. Tomo también a López Obrador, que hoy le vuelve a pedir a Estados Unidos que levante el embargo contra Cuba y está dando una cantidad de, de elementos, de cosas, de mercadería para Cuba, también de medicina. Y, y me quedaba hoy con una frase, una de las tantas frases que podemos escuchar que creo que reconfortan, ¿no? Y recordaba una frase del comandante Chávez que decía, no hay amor más grande que el que uno siente aquí en el pecho por una causa, por una patria, por una gente, por un pueblo, por la causa humana, ¿no? Esto de la causa humana, ¿no? Tan significativo y tan importante cuando los líderes, cuando los conductores son realmente patriotas, ¿no? Yo, yo voy a reivindicar al comandante Chávez con una frase que no es de él, es de alguien del pueblo. Y a mí me quedó grabado para siempre eso. Eh, que le preguntaron a alguien, no sé el nombre, a alguien que iba pasando, le preguntaron por qué tanto amor por Chávez y dijo, porque él nos hizo visibles, ¿Mm? porque volvimos a ser personas y, y creo que es el mejor homenaje
que se le puede hacer, ¿no?, a Chávez. Realmente luchar por esa patria grande que la soñó él, Néstor, Lula, Cristina, Evo, Rafael Correa, ¿sí? Tenemos que ir por esa verdadera independencia de la patria grande. Ahora que está AMLO en México, no nos olvidemos de Bukele en El Salvador, que está haciendo un trabajo de verdad meticuloso, ¿sí? En un momento yo me había interiorizado durante la primera campaña de Bukele, o sea, la campaña presidente, de quién era Bukele, y dije, uy, va a llegar a alguien de izquierda a El Salvador. Y los 2 primeros años, la verdad que lo que menos parecía era un gobierno de izquierda, el de Bukele. Pero ahora que obtuvo esa mayoría en el Congreso que tanto necesitaba, está haciendo un gobierno de verdad para el pueblo, un gobierno progresista, y está hablando de igual a igual con la Unión Europea, y está hablando de igual a igual. Hay que prestarle atención, hay que tampoco apostar todas las fichas a él, pero hay que prestarle atención a lo que viene por ese lado. Sí, sí, muy interesante. Y esto, ¿no? De prestarle atención y de ver, ¿no?, las diferentes experiencias que hubieron en las últimas décadas en la Patria Grande y que las sigue habiendo, ¿no? Y reafirma eso lo que hoy está pasando también en Perú. Tenía acá una cita también de Chávez, si me permitís Sí. la pongo también en común. Dijo Chávez en una reunión acá en Argentina en el año 2008. Permítanme recordar al general Perón de 1973 que dijo, y entonces lee Chávez y sigue con su discurso. Dice, ya en el año 1949, lee textualmente una frase de Perón, que dice, ya en el año 1949 dije con motivo del Tratado de Complementación Económica, los países de América del Sur debían integrarse. El año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Tras leer esto, Chávez dice, yo soy peronista de verdad, me identifico en este hombre y este pensamiento que pidió que nuestros países dejen de ser factorías del imperialismo. Bueno, digo, me parecía interesante estas articulaciones, ¿no?, que Chávez nos acostumbraba a realizar, ¿no? Y que sorprendía, ¿no? Porque claro, era un Chávez que claramente, explícitamente se identificaba con el peronismo y con lo que Perón había dejado por sus hechos y por sus enseñanzas para la patria grande. Y bueno, por supuesto, a los enemigos de aquel momento y a los actuales, era escuchar hablar al diablo, ¿no? A la locura, ¿no? Porque ellos siempre pensaron y sostuvieron que el peronismo había muerto, que el kirchnerismo había muerto, que la revolución bolivariana también había muerto, y no lo pueden terminar nunca, ¿no?, de matar. Y se reafirma y revive todo esto en la lucha cotidiana, en toda la lucha que nuestra realidad también va creciendo, esa lucha, y bueno, de alguna manera también en lo que hoy está ocurriendo con la asunción del presidente en Perú, que no fue fácil, ¿verdad? Si querés escuchamos un pedacito, no vamos a escuchar todo el discurso, pero los primeros minutos del presidente, ¿te parece?
Sí, buenísimo, Marce. Lo que te voy a pedir es que cierres tu micrófono porque tengo Sí, que dejar claro. el micrófono abierto acá para que pueda escuchar la gente. Así que vamos a escuchar estos primeros minutos de eh, de Pedro Castillo como presidente. Ecuador, Su Alteza, el Rey de España, señores vicepresidentes, señores cancilleres, señores miembros del honorable cuerpo diplomático, autoridades presentes, mujeres y hombres de mi amado pueblo peruano. Comienzo saludando a mis hermanos codescendientes de los pueblos originarios, a mis hermanos ronderos, a mis hermanos maestros, a mis hermanos quechuas, a los aymaras, a los aguajún, a los hermanos chipivos, a los conivos, a los hermanos afroperuanos. Me dirijo a ustedes este símbolo día en que se cumplen 200 años de la declaratoria de la independencia del Perú, 2 siglos de vida republicana. Es un inmenso orgullo para mí estar en este recinto. Pero a pesar de que conmemoramos una fecha tan simbólica, nuestra historia en este territorio viene de mucho más atrás. Somos una cuna desde hace 5.000 años de civilizaciones y culturas trascendentales. En nuestras tierras florecieron importantes y extensos estados como el Huari y luego el Tahuantinsuyo. Durante 4 milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia los ofrecía. Fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla, que con la ayuda de múltiples filipillos y aprovechando un momento de caos y desunión, lograron conquistar al Estado que hasta ese momento dominaba gran parte de los Andes centrales. La derrota del incanato dio inicio a la era colonial. Fue entonces, y con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. La represión a la justa revuelta de Tupac Amaru y Micaela Bastidas terminó de consolidar el régimen racial impuesto por el virreinato, acabó con las élites andinas y subordinó aún más a la mayoría de los habitantes indígenas en este rico país. 40 años después, la independencia del virreinato del Perú de España en 1821 no trajo consigo una mejora real para la mayoría de los peruanos. Los denominados aborígenes continuaron siendo explotados como ciudadanos de segunda categoría para el erario de la flamante República del Perú. Con el tiempo, a la antigua comunidad afroperuana traída a la fuerza se agregó la proveniente de China y luego del Japón. Sangre que enriqueció nuestras venas, pero lleva también consigo el dolor. Estas no son historias de un pasado remoto. Hasta muy avanzado el siglo XX, quienes eran señalados como indios, según aportando al Estado una contribución en trabajo conocida como conscripción vial.
mientras en la Amazonía muchos pueblos se aislaban voluntariamente ante el avance feroz de los caucheros que impusieron regímenes de esclavitud y violencia. Los que fueron ampliamente registrados en el famoso informe inglés llamado el Libro Azul. Hasta los pasados años 60, muchas haciendas se vendían con campesinos adentro. Incontables peruanos seguíamos viviendo en servidumbre. Recién con la Constitución del 79, todos los adultos pudimos ejercer el derecho al voto. La organización popular logró avances en el acceso a los derechos, proceso que se vio truncado por el golpe de Estado de 1992, que sentó las bases para un recorte de derechos, un debilitamiento del Estado y para las reglas que rigen hasta hoy. Desde entonces, nuestro país ha crecido en diversos gobiernos que accedieron al poder gracias al voto popular, que sin embargo los han defraudado. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Bueno, ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, Gustavo. La verdad, clarísimo, ¿no? Me da clarísimo. Me da escalofrío pensarlo. Vos sabés, nunca lo charlamos con vos, pero yo tuve la oportunidad en el 2010 de ir y estar en Cusco y hacer todo el camino del Inca y estar en Machu Picchu y estar en Juliaca, en un montón de lugares, y tuve la suerte también de que quien me dirigió en esa, o me llevó, o me guió en esa excursión, es un antropólogo que además es de izquierda, y no me animaría a decir comunista, pero sí de izquierda, claramente. Y él me contaba la verdadera historia del Tihuantinsuyo, que es una de las partes que habla Pedro Castillo. Vos sabés que los incas habían llegado desde Guayaquil hasta Santiago de Chile, y vos sabés que tenían una red de comunicación de posta que en 5 días todo el pueblo que formaba esa nación podía estar enterada de lo que estaba pasando del otro lado. Tenían un avance increíble, y tenían, por supuesto, una distribución de la riqueza equitativa, ¿no? Uh-huh. Sí, qué desastre han hecho en los diferentes momentos históricos de la vida de nuestros pueblos, los imperialismos, los colonialismos, ¿no? Digo, qué desastres que han hecho, y pensar que representantes de ellos siguen estando, ¿no? Pensar que nuestro presidente, ¿te acordás en aquel discurso que dijo que nuestros libertadores se deberían haber angustiado mucho en la lucha contra el imperio, ¿no? Gracias a Dios, nuestro ex presidente. Sí, nuestro ex presidente, por eso ya un presidente. Pero bueno, parte también de esas acciones del imperialismo actual y de presidentes como lo fue este hombre, hacen a que hoy esté la noticia, ¿no?, de todo el armamento que envió a Bolivia para la represión del pueblo. Pero los pueblos siguen, ¿no? Por suerte las luchas siguen,
y los momentos de alegría como esto, que con tanta lucha Castillo logra asumir la presidencia, y bueno, y la familia, por suerte la familia Fujimori lo estará viendo por la televisión y está por fuera de la posibilidad de construir un gobierno, esa oposición de derecha que es tan parecida, ¿no? Hay tantos puntos en común en la lucha de los sectores de trabajadores, en los sectores populares, en la patria grande, tantos puntos en común que tenemos y tantos puntos en común que tiene la oposición, que tiene la derecha, que tiene ese poder oligárquico en nuestra región, ¿no? Pero bueno, lo maravilloso de todo esto es que esa lucha se sigue dando y hay momentos como en este momento la asunción de Castillo nos da una luz y una motivación para seguir, ¿no? Y como quizás pasa más allá de todo, pasa también en nuestro país con el gobierno popular y bueno, y así llegaremos a las elecciones nosotros. Sí, para dentro de unos... el título del día de hoy en realidad era ese, ¿no? Elecciones 2021 en Argentina, elecciones legislativas, y que íbamos a hablar un poco de eso, de cómo viene, de cómo ves la conformación de la lista, de nada, de la oposición impresentable, como la oposición en Perú, que nada, querían prohibirle que entrara con su clásico sombrero al Congreso, o sea, unas cosas impresionantes. Sí, impresionante. La bajeza de la derecha, ¿no? Sí, sí. Y creo que como nos pasa ahora a nosotros, ¿no? A mí me pasa con las elecciones que vienen que me cuesta percibirlas como una elección legislativa, ¿no? Me cuesta percibirla como una elección de mitad de término, de periodo, ¿no? La veo realmente con el compromiso de reforzar y reafirmar al gobierno nacional, ¿no? Creo que es una elección muy, muy importante, diferente a toda elección legislativa que hemos tenido, ¿no? Creo que es una elección para dar un gran empujón y un punto más y quizá final de apoyo al gobierno popular, ¿no? Eso es lo que me pasa. Bueno, después las listas, creo que a pesar de lo que la prensa hegemónica, el sector de poder intentó instalar, que eran los conflictos internos de nuestro frente, sin duda vuelve a mostrar unidad, ¿no? El frente. ¿Cómo ves por lo menos a nuestros dos primeros candidatos, ¿no? Los más visibles, a Victoria Tolosa Paz y a Daniel Goyán? Y en mi caso, por supuesto, como siempre digo, con la falta de información que uno puede tener o con lo que intenta analizar de esta realidad, en mi caso eran los dos candidatos que esperaba que estuvieran, ¿no? Creo que son candidatos donde espero que en la práctica eso se confirme, pero tengo toda la esperanza que así sea. Son candidatos en que no genera duda su compromiso ideológico, patriótico, en el avance de la transformación de nuestra realidad. Así es como lo percibo, ¿no? Y esa presentación de los candidatos con esa presencia de Alberto, Cristina, también Massa. de Massa, esa muestra de lo inquebrantable que está haciendo el frente, creo que eso es muy poderoso, ¿no? Porque el peronismo unido y con todas las fuerzas progresistas y de izquierda que hay dentro del frente, creo que es una potencia inmensa, ¿no? Inmensa. Creo que ese ya a priori es un gran triunfo. Y desde ahí veo que sin duda vamos a fortalecer el gobierno para seguir avanzando, ¿no? Todo el reconocimiento y todo lo que Axel significa también en la provincia,
Creo que sin duda se está dando una batalla, una lucha contra el poder real muy fuerte. Y mientras no logren dividirnos, creo que eso es muy importante, ¿no? Y seguir siendo consciente de la presencia dentro del frente del kirchnerismo, del peronismo, de partidos históricos de izquierda, de los movimientos sociales, es decir, que el frente realmente, dentro de digamos, de la diversidad de posiciones que pueda haber, pero es heterogéneo por un lado, por las fuerzas históricas que están representadas, pero está siendo homogéneo, está claramente focalizado en un objetivo en común. Y si eso sigue así, creo que podremos sin duda seguir avanzando, ¿no? Con todos los momentos donde a nosotros nos da ganas que se avance mucho más, pero el de acá a un tiempo poder percibir de verdad que estamos, como nosotros siempre lo mencionamos, un gobierno nacional y popular, que en los hechos eso se manifieste y en los hechos, por ese motivo, sea reconocido por sus acciones en el sector popular, en el sector de trabajadoras y trabajadores, creo que es un avance muy significativo, muy importante para nosotros y para toda la región. Y si a eso le sumamos, bueno, articulaciones como las que puede estar habiendo hoy con los gobiernos que hemos mencionado, ¿no? Bolivia, Perú, México, con lo que está pasando en otros gobiernos, bueno, creo que se vuelve a avanzar en esa construcción de la patria grande y de la reivindicación de lo popular y de los gobiernos populares, bueno, y dentro de poco veremos también qué va pasando en Brasil, y bueno, sin duda hay un avance, ¿no? Es lo que... En Brasil creo que está claro que en el 2022 tenemos a Lula de presidente de vuelta, por lo menos ganando las elecciones, y en el 2023 asumiendo, ¿no? Y me parece que la región está dando un vuelco muy grande, y que un país que hasta ahora había estado dormido, como es Chile, creo que se despertó. Uh-huh. Y nada, y en Chile va a ser otro Bolivia, va a ser otro Perú. Sí, está como presidenta del... no me sale el nombre ahora, de la Junta, de la Asamblea para la reforma de la Constitución o para la nueva Constitución, está una mapuche, ¿sí? Uh-huh. Así es. O sea, no es poca cosa eso. No, sí, yo creo ahí, digo, también para pensar, creo que las luchas de los pueblos, y bueno, sin duda la lucha del pueblo chileno, más allá de lo que nos mostraban los sectores de poder y los que nos querían hacer creer, sobre todo que esos anzuelos se lo va tragando con más facilidad algunos sectores de niveles socioeconómicos medios de nuestra sociedad. Yo creo que si bien en algunos momentos puede tener menos presencia, menos poder la lucha de los sectores populares en países también como Chile, no es que quedan dormidos, sino que el poder reprime, que el poder genera como consecuencia de sus represiones y la instalación del miedo, genera momentos de mayor debilidad al poder popular. Pero el poder popular yo creo que siempre está despierto, y que más allá de las atrocidades que comete el poder real, ese poder que está siempre despierto, hay momentos que logra mayor consenso, y que justamente logra mayor consenso por lo que es vivir en gobiernos neoliberales, por lo que es vivir en la prohibición de desarrollarnos los seres humanos libremente, o lo más libremente posible, teniendo oportunidades, teniendo posibilidades, teniendo la posibilidad de ver
sectores que pueden festejarse en la alegría de mejorar sus condiciones de vida, con lo cual, por supuesto, es una lucha muy larga, muy intensa, se tardará mucho en revertir esta realidad, pero sin duda lo que genera a los sectores de trabajadoras y trabajadores el neoliberalismo lleva a que eso que en un momento, por la represión, por la perversidad, por todo el poder para acallar a los movimientos populares, por momentos logra callarlos por un rato, creo que nunca logra dormirlos, por eso me cuesta, entiendo desde qué lugar se dice o lo decís, pero creo que los pueblos no están adormecidos, sino que hay momentos donde tienen menor posibilidades de masificar sus reivindicaciones, ¿no? Y el pueblo chileno, sin duda, los sectores populares han luchado y siguen luchando, y hoy de repente se refleja en un momento diferente en la resolución de las contradicciones dentro del seno del pueblo. Y desde ahí creo que, bueno, esos avances fortalecen y generan, y van generando transformaciones y van a generar transformaciones, ¿no? Porque en esos momentos de aparente adormecimiento, de mayor debilidad de los sectores del poder popular, de todos modos nunca se regresa a lo anterior, ¿no? Siempre va habiendo avances, y en esos avances inevitablemente se llegará a la construcción de una realidad diferente en toda la patria grande. Creo que tampoco mencionamos al gobierno de Maduro, a lo que pasa hoy en Venezuela. Y pasa también, yo percibo también en sectores inclusive dentro del campo popular y también dentro del frente o personas que sin duda son personas progresistas en cuanto a su concepción, se evita hablar de Maduro y de Venezuela, ¿no? Con lo cual creo que eso también tenemos que estar alerta, porque yo creo que el pueblo venezolano, a pesar de todo lo que el imperio le va imprimiendo, sigue resistiendo y sigue tratando de sostener los aspectos fundantes de la revolución bolivariana, ¿no? Yo creo que como pasa probablemente con Cuba, ¿no? Yo tengo mucho contacto con gente de Venezuela, con venezolanos que viven allá, y por mi otra actividad, y realmente ellos cuentan que la están pasando mal, pero que tienen claro que es por el bloqueo que tienen, es porque nada, o sea, a ver, esas son las cosas que hay que insistir en comunicar, y hay que llamar a las cosas por su nombre, como son. El gobierno de Inglaterra, yo no digo los ingleses, porque a mí no me gusta llamar a todo el pueblo igual, porque no todos piensan lo mismo, pero el gobierno inglés es un gobierno de ladrones. La corona inglesa es ya es algo hasta kármico, te diría, por llevarlo a lo espiritual, porque siempre fueron ladrones, siempre se encargaron de robar, no me sale la palabra de los que iban por el mar, ¿cómo eran los? Ayúdame, Gustavo. Bueno, los piratas. Siempre fueron piratas, siempre se dedicaron a robar, y lo siguen haciendo, ¿sí? O sea, ya está en su ADN, está en sus venas, ¿sí? Se les quedó con 32 toneladas de oro que pertenecen a los venezolanos, y que Maduro les estaba pidiendo 14 toneladas de esas 32 toneladas para poder enfrentar la pandemia. Ni siquiera se las estaba pidiendo por otra cosa, para poder enfrentar esto. Y ellos dicen, no, hasta que no se resuelva si es Guaidó el presidente o Maduro, no lo vamos a devolver. ¿Desde cuándo? O sea, Guaidó es presidente. ¿Cómo? ¿De dónde me sacan que Guaidó es presidente de algo? ¿Sí? O Totalmente. sea,
O sea, yo ahora salgo a una plaza y digo, bueno, yo me nombro presidente de Argentina y punto, y ahora entonces yo me voy a la Unión Europea y digo, yo soy el presidente, buenas tardes, o sea, nada, ahora arreglan conmigo. A ver, los que hacen todo un discurso alrededor de la democracia, Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia y todo lo demás, nada, democracia cuando a ellos les conviene, porque a Maduro lo votaron por 6 años y todavía está cumpliendo su mandato. Entonces, ¿qué vamos a volver a lo que pasó en Bolivia? Que gracias a la OEA, Evo Morales tuvo que renunciar 3 meses antes a su gobierno legítimo, por el que lo había elegido el pueblo, ¿sí? Para después descubrirse que además el otro mandato que venía también era legítimo, porque también lo había ganado en las elecciones, ¿sí? Pero o sea, nada, lo que está pasando en Venezuela es que el venezolano no es tonto, sabe, Por supuesto. y la está pasando mal, no la está pasando bien. Y yo los entiendo y los abrazo desde acá, ¿sí? Pero también la están resistiendo, Y entender el porqué, ¿no? El imperialismo de Estados Unidos, el imperialismo yanqui, el gobierno de Estados Unidos bloquea a países como Cuba o Venezuela, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de ese bloqueo? Que como siempre lo transgiversan, porque ellos dicen que es para defender la democracia y en general es lo que intentan hacer es, obviamente, generar un gran descontento por la falta de alimentos, por la falta de medicina, para que en ese descontento haya reacciones contra los gobiernos populares. AMLO en el discurso ahora en relación a Cuba decía, ahora que hay una situación difícil de salud en Cuba, en vez de bloquear todos deberíamos de ayudar. No es concebible en estos tiempos se quiera castigar a un país independiente con un bloqueo. Además, casi todos los países del mundo están en contra del bloqueo, ¿no? Bueno, sin duda es algo que es racionalmente, racionalmente la única explicación, obviamente, del bloqueo a los países como Cuba o como Venezuela, implican de qué manera esos gobiernos y esos poderes populares y esas sociedades intentan, sin duda, de no quedar sometidos al poder en este caso, de un imperialismo como Estados Unidos y a los propios sectores internos de cada país que intentan doblegar a todo el avance de las reivindicaciones y del poder popular, ¿no? Bueno, sin duda, ahí viene la cosa. Ahí tenés, vos lo dijiste. O sea, no hay una entidad menos democrática que la ONU, porque ahí hay, creo que son 10 los países que tienen asientos permanentes, o sea, a los que no se los puede expulsar, a los que no se los puede bloquear, a los que no se les puede hacer nada, que son Estados Unidos, Israel, Inglaterra, y no sé cuáles otros más, pero esos 3 estoy segurísimos que son miembros permanentes. Y está el resto de los países. Entonces, 188 países de 206 que componen la ONU, la Organización de Naciones Unidas, de 206 países que la componen, 188 países dijeron levanten el bloqueo a Cuba, ¿sí? Pero como Estados Unidos, que tiene asiento permanente, dice que no se levanta. ¿Eso es democracia? Claro, por eso bueno, lo habló Perón en su momento y muchos años después lo ratificó Chávez en el concepto
de una democracia popular, de una democracia revolucionaria, ¿no? Y ahí está parte de poder reflexionar sobre esto, ¿no? Que la significación de la palabra de verdad, la palabra democracia, y cuáles son los modelos, o si solamente hay un modelo de democracia, que es la democracia que permite que siga avasallando a Estados Unidos y los poderes internos en cada uno de nuestros países, que en nombre de la democracia y de la república, lo que tratan de seguir sosteniendo es la concentración económica y la concentración de poder, ¿no? Pero bueno, creo que lo importante es volver a conectarlo con esto de un día muy particular, en el recuerdo de Chávez y en el aquí y ahora de la asunción de un gobierno popular en Perú, que obviamente esperemos que pasen los días y que más allá de un discurso muy alentador que dio el presidente peruano hoy al comienzo, se siga mostrando en los hechos, que no le va a ser fácil, obviamente, ¿no? Pero es de las personas que he escuchado en sus discursos donde ponen palabras, el camino de desocultar la realidad, ¿no? Nombra a las cosas por su nombre real, ¿no? Sin temor, ¿no? Entonces creo que es una buena señal, sin duda, ¿no? Totalmente. Bueno, te propongo algo, Gustavo. Hoy lo hicimos sin pausa musical el programa, porque nada, estuvimos escuchando los primeros minutos a Pedro Castillo y me quedó algo en el tintero que quiero que lo debatamos, que lo hablemos, pero me parece que estaría bueno dejarlo para el viernes, que es las listas de la oposición, porque me parece que tenemos que poner blanco sobre negro, o negro sobre blanco, como quieras, este tema de cómo están intentando tener fueros, y refugiarse en los fueros, por lo que se les viene, y este intercambio entre una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires hasta hace 2 años, o sea, no fue que fue hace 20 años atrás, cómo se va para la capital y cómo el actual vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se viene para la provincia de Buenos Aires a presentarse como candidato, o sea, y para ello total normalidad. Y me gustaría que... Sí, para ello es normalidad, sin duda, sin duda. Para ello es normalidad, pues como también dijo Cristina, el tiempo que duró efímeramente de llegar a un gobierno y construir un gobierno basado simplemente en el marketing se acabó, se acaba. O sea, sus hechos los desocultan rápidamente. Entonces, como lo único que les importa son sus propios intereses y los intereses de la clase que representan, son impresentables, ¿no? Hacen cosas que son realmente impresentables y están en un momento de mucha debilidad, sin duda. Debilidad en cuanto a la llegada al gobierno. Después siguen teniendo toda la fuerza del poder real, pero creo que están en un momento de mucha debilidad estos representantes del poder, en la posibilidad de llegar a poner una pata más fuerte en la gobernabilidad, digamos, del gobierno. Así que bueno, iremos por ese camino, Marcelo, de volver a ese tema. Volvemos a ese tema el viernes con seguridad. Mañana nos visita 2 docentes. Vamos a estar hablando de educación. Ambos pertenecen a SUTEBA. Y vamos a estar tocando este tema de qué es lo que está pasando, la pandemia, qué nos hizo ver, la tecnología, cómo nos ayudó, cómo viene la educación para adelante. Así que va a ser un tema
muy, muy bueno para que lo podamos debatir, repensar acá en nuestro espacio de todos los días, desde hoy a las 19 horas. Muy bien, buenísimo. Te mando un abrazo, Gustavo, y gracias por acompañarme. Gracias, Marcelo, a vos por el encuentro. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablemoslo en un nuevo episodio.